Hola chicos, este es el último video del bloque. Ya con este vamos a dar por terminada esta sección para nuestra primera evaluación. Recuerden que la siguiente semana ya nos dedicaremos a quizás hacer repasos, quizás hacer videos de algunos de la tarea que no les hayan quedado, que tengan muchas dudas. También nos dedicaremos a eso, ¿de acuerdo? Ya para que la próxima semana ya tengamos el examen más que preparado, ¿de acuerdo? En este último video vamos a terminar primero. Si recordarán, en la clase pasada demostramos que si teníamos una sucesión que tenía límite, o sea, si el límite de la Bn era m, y demostramos que si era diferente de 0, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros decíamos que si era diferente de 0, se cumplía esto. En la prueba únicamente la demostramos en el caso en el que la m era mayor que 0, ¿de acuerdo? Ahora vamos a demostrarlo en el caso de que la m sea menor que 0. La demostración es mucho más sencilla, no se preocupen. Y lo último que vamos a ver, y con lo que cerramos este bloque, es esta pequeña, es un teorema que es muy bonito, de hecho, y es muy útil, que dice que si yo tengo una sucesión que cumple lo siguiente, que el primer término es menor que el segundo término, y el segundo término es menor o igual que el tercero, y el tercero es menor o igual que el cuarto, bla, bla. O sea, es una sucesión que va tomando valores cada vez más, más grandes, bueno, vaya tomando valores cada vez más grandes, y además existe un momento en donde todas ellas, ninguna de ellas va a ser menor que la k, bueno, va a ser menor, a ver otra vez, es creciente, o sea que va creciendo la sucesión, y cualquiera de estos términos siempre son menores o iguales a un número real. Entonces lo que nos dice este teoremita es que el límite va a existir, ¿de acuerdo? En los anteriores nosotros partíamos ya de la hipótesis de que el límite existía. Este teoremita nos dice qué condiciones se pueden cumplir, o si tú sabes que se cumplen, con eso va a ser suficiente para que puedas decir que el límite existe, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto vamos a cerrar el bloque, y pues bueno, ya podemos dedicarnos a practicar y practicar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cerrar primero con esta parte. Vamos a demostrar que si teníamos que un número, bueno, el límite era menor que 0, entonces el límite también se cumplía, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer la prueba. Esta prueba que vamos a hacer es en el caso, en que la m es menor que 0, ¿de acuerdo? Es decir, en nuestra prueba lo que decimos es que nuestra hipótesis, nuestras hipótesis van a seguir siendo dos cosas: que el límite cuando n tiende a infinito de Bn es igual a m, y por otro lado también tenemos que la m es menor que 0, ¿de acuerdo, chicos? Y a partir de eso ya tendremos que demostrar que esta conclusión también se obtiene, ¿sale? Entonces la prueba no la vamos a hacer con epsilon, aquí ya vamos a ocupar todas las propiedades que ya hemos hecho y van a ver cómo va a funcionar. Entonces vamos a definir la siguiente sucesión. Definimos a n como menos 1 para toda n de los números, ¿de acuerdo? Esta es una sucesión tal que el primer término es menos 1, el segundo término es menos 1, el tercer término es menos 1, el cuarto, o sea, todos los términos son menos 1, ¿de acuerdo? Como ustedes observarán, pues esto no es muy difícil probar. Entonces, lo que tendríamos aquí es que el límite, cuando n tiende a infinito, del a n, pues será menos 1 también, ¿de acuerdo, chicos? Y hasta ahí no hay ningún problema. Ahora voy a ocupar la propiedad de la multiplicación. Si yo tengo una sucesión que tiene límite y otra sucesión que tiene límite, entonces, por tanto, lo que tendríamos es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la n por el bn, pues será igual, o sea, este de aquí hará nuestro papel de la L en el que ocupábamos en la demostración del límite de la multiplicación, pues será igual al L por L, ¿de acuerdo? Sustituyendo lo que sabemos es que el AN es menos 1 y que la L es menos 1 también, pues lo que estaremos diciendo aquí es que el límite, cuando n tiende a infinito, de menos Bn, ¿de acuerdo? Menos 1 por Bn es menos n, pues será menos n, ¿sale? Más aún, y además, este límite que sería el menos m, si originalmente estamos diciendo que la m es negativa y yo estoy multiplicando esta m por un signo menos 1, bueno, por un menos 1, pues esta desigualdad se me voltea y ya nos quedaría positiva, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, si se dan cuenta, obtuvimos lo siguiente: tenemos una sucesión, ¿de acuerdo?, que tiene límite, y ese límite es mayor que 0. Nosotros mostramos que si teníamos una sucesión que tenía límite y ese límite era mayor que 0, se cumplía esta parte.
Por lo tanto, entonces por lo hecho previamente, hecho antes, lo que tendríamos aquí es que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre menos bn, pues será igual a 1 sobre menos n. ¿De acuerdo, chicos? Hasta aquí creo que vamos bastante bien. Repitiendo el proceso con AN, repitiendo el proceso con la multiplicación, el proceso de la multiplicación, tendríamos que el límite, cuando n tiende a infinito, ¿a esto que me refiero? Repitiendo el proceso de la multiplicación significa volver a tomar esto, volver a poder definir el AN, volver a tomarlo como menos 1, y esta nueva sucesión, a esto multiplicarlo otra vez por este. No me va a afectar nada porque al final estamos ocupando algo que ya demostramos, que es la propiedad de la multiplicación. Y entonces si yo vuelvo a multiplicar por esta misma sucesión, pero ahora a esta, pero si ahora lo hacemos con esta, pues lo que nos diría es que menos 1 por esta, que es aquí, como 1 sobre bn, nos quedaría igual a 1 sobre n. Multiplico por menos 1 aquí y multiplico por menos 1 acá. ¿De acuerdo, chicos? Y pues bueno, eso ya concluiría nuestra demostración. ¿Vale? Ya habríamos demostrado esta propiedad en el caso en el que la n sea menor que 0. ¿De acuerdo? Eso significa que este ya quedó, ya le podemos poner nuestra carita feliz. Y la segunda condición, bueno, el segundo caso que también teníamos que haber cubierto, también ya está hecho. ¿De acuerdo, chicos? Y pues bueno, ya con eso terminamos esa parte. Ahora sí, demos de paso a la prueba de este. ¿Vale? Voy por un trapito para borrar esta parte. Permítanme. Ok, aquí lo hicimos con la sucesión AN, pero realmente incluso lo pudimos haber hecho con otra propiedad en la cual, ¿se acuerdan cuando demostramos que multiplicando por un escalar no pasaba nada? Aquí igual, lo pudimos haber hecho así, pero bueno, no se me ocurrió ahorita, pero ya está. ¿Vale? Entonces, voy a borrar esta parte. Okay. Ya con esto vamos a concluir. Repito, posiblemente este video se haga más corto que los anteriores. O sea, posiblemente este incluso no llegue, perdón, que me salga de cuadro. Incluso este no llegue a los 20 minutos, ¿sale? Pero no importa, al final creo que ya vimos la mayoría de las propiedades, sino es que ya todas las propiedades que debemos de conocer para empezar con el siguiente bloque, en la cual nos vamos a ocupar con algunas de ellas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces vamos a demostrar este último teoremita. A diferencia, yo se los decía hace un momento, este teoremita, a diferencia de los que hemos hecho, en los que hicimos previamente junto con el que borramos aquí, siempre empezábamos con la hipótesis de que teníamos un límite y sabíamos, cuando teníamos una sucesión, y sabíamos sobre esa sucesión que ya tenía límite, ¿de acuerdo? Este teorema, a diferencia de eso, no nos está diciendo que el límite ya exista, sino nos está dando condiciones para las cuales nosotros ya pudiéramos concluir que también la sucesión tiene un límite. ¿De acuerdo? Antes de seguir, una sucesión en la cual sucede, bueno, pase esto, que la 1 sea menor que la 2, el A2 sea menor que la 3 sea menor o igual que la 4. A este tipo de sucesiones que cumplen estos, se les llaman sucesiones no decrecientes. ¿De acuerdo? A estas se les llaman sucesiones no decrecientes. ¿Sale? La misma palabra lo dice, no decrece, no baja. O sea, se puede mantener igual, pero lo que sí no pasa es que baje. ¿De acuerdo? A esta propiedad que tenemos aquí, se dice, o sea, si yo tengo una propiedad, o sea, yo tengo una sucesión que, para la cual haya un número que sea más grande que todos ellos, a esta sucesión se le llama que esté acotada, el término que ya habíamos ocupado antes, acotada superiormente. ¿De acuerdo? Son dos condiciones. Son condiciones mutuamente ajenas, es decir, una no depende de la otra, ni la otra depende de la una. O sea, puedo tomar, existen sucesiones que sean no decrecientes y que sean, que no sean, o sea, que sean no decrecientes, pero que no sean acotadas, e incluso existen sucesiones que sean acotadas superiormente, pero no necesariamente son decrecientes, ¿de acuerdo? O sea, no tienen nada que ver una con la otra, ¿de acuerdo, chicos? Y lo que vamos a demostrar es que este límite existe. No sabemos quién es, pero existe el límite, ¿de acuerdo? Son este tipo de teoremitas los que vamos a ocupar muy a menudo para la parte de funciones continuas acerca de existencia. Algunas veces, bueno, como en este caso,
Habrá sucesiones en las cuales quizás no sea muy sencillo calcular su límite como lo hicimos en los que estamos presentando aquí, pero el hecho de que no lo podamos calcular no significa que el límite no exista. O sea, sabemos que está ahí, pero no sabemos cuánto vale en algunos casos, ¿de acuerdo? Es justamente lo que nos está diciendo y algunas veces con eso basta, o sea, realmente no necesitamos mucho más que saber que existe el límite, ¿de acuerdo? Algunas veces ya nos interesamos por cuánto vale, pero de momento lo esencial es garantizar que el límite exista, ¿de acuerdo? Entonces vamos a probar esta parte, ¿sale? Antes de continuar, aquí sí me gustaría recordar, ¿de acuerdo? Ya después de un poco de tiempo, lo que nos indica o lo que nos establecía en aquel entonces el axioma del supremo. Aquí lo vamos a ocupar. Entonces lo voy a reiniciar. El axioma del supremo decía lo siguiente. Decía, tómate un subconjunto que sea de los reales, que sea no vacío y acotado superiormente. ¿De acuerdo? El axioma del supremo dice que todo conjunto S no vacío y a vacío y acotado superiormente tiene supremo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, recordando que un supremo es aquel que es una cota superior, es decir, que es más grande que todos. Y lo segundo es que si yo me regreso tantito, hay alguien que se me cuela ahí. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. La prueba es bastante sencilla. Realmente el truco es que estamos ocupando el axioma del supremo y es así. Definimos. Para poder ocupar nuestro axioma del supremo necesitamos definir un conjunto S, que es justamente el que vamos a considerar aquí. Para ello vamos a hacer uso de la sucesión. Entonces, mi conjunto S va a ser aquel conjunto que está formado por el primer término de la sucesión, el segundo término de la sucesión, el tercer término de la sucesión, etc. ¿De acuerdo? Aquí están juntados, están agregados ahí todos los elementos de la sucesión que satisfacen este par de condiciones. ¿De acuerdo? Para este conjunto S vamos a mostrar que es no vacío y es acotado superiormente. ¿De acuerdo? Ok. 1. S es no vacío. ¿De acuerdo? Que se pone así, que seguramente ya lo han visto en sus cursos de álgebra superior. S es no vacío porque el elemento A1, o sea, cualquiera de estos, es parte de mi conjunto. Listo, se acabó. Lo segundo, S está acotado superiormente, está acotado superiormente por K. ¿Dónde está K? Por el número K. Lo voy a poner así. Por el número K. ¿De acuerdo? Donde este número K es justamente el que nos está garantizando el teorema. ¿Sale? Recuerden que todo lo que venga antes del entonces son parte de nuestras hipótesis. Entonces, este es un conjunto que está acotado superiormente por el número K. Porque no importa qué elemento yo tome, no importa cuál elemento yo tome de aquí, ese elemento siempre estará por debajo o igual que este número. ¿De acuerdo, muchachos? Y listo, ya con eso habríamos acabado. Ok, entonces con eso ya tendríamos un conjunto no vacío y acotado superiormente, y el axioma del supremo me garantiza que todo conjunto con ese par de condiciones tiene supremo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este conjunto tiene supremo y lo llamaremos nuestro límite. ¿De acuerdo? Ese va a ser justamente el límite de la sucesión, el supremo de este conjunto. ¿De acuerdo? Veamos que el límite, cuando n tiende a infinito, de esta sucesión es igual a este que es nuestro supremo. ¿De acuerdo? Ese tiene supremo y lo estamos llamando L. Esta parte es importante.
¿De acuerdo? Y vamos a mostrar que efectivamente el límite es ese supremo. ¿De acuerdo, chicos? La prueba es mucho más sencilla de lo que parece, aunque no se lo imaginen. Todo está en recordar dos cosas. Primero, la definición del límite. La definición del límite significa, ok, dentro de mi línea recta, yo sé que aquí está el supremo que cumple todas las condiciones que debe de cumplir para tal efecto. ¿De acuerdo? En la definición. Si yo quiero demostrar que el límite de la estación es AN, es justamente este numerito, significa que yo puedo plantar alrededor de esta L cualquier intervalito del tamaño que a mí se me pegue la gana, ¿de acuerdo? Cualquier intervalo que a mí se me pegue la gana, del tamaño tan pequeño como a mí se me antoje, y poder garantizar, para que esto suceda, poder garantizar que aquí existe un momento en donde cada uno de los términos de la asociación se me tienen que colar, ¿de acuerdo? Dentro de este intervalo. ¿De acuerdo? Es decir, que la n menos el L siempre es menor que la epsilon. ¿De acuerdo, chicos? Entonces vamos a demostrarlo de manera muy sencilla. Okay. Como siempre, vamos a tomar un tamaño mayor que 0. No importa qué tamaño sea. Se supone, bueno, aquí está planteado la L. Aquí le estamos considerando un tamaño de epsilon, que es justamente el que estamos agarrando. ¿De acuerdo? Y necesitamos garantizar justo lo que les platicaba en aquel entonces. Ok. Esta L es un supremo. ¿De acuerdo? L es un supremo. Es un supremo de mi conjunto X. Las condiciones del supremo garantizaban que si yo tenía un tamaño y me regresaba tantito, si este número es L, entonces este número que está aquí a la izquierda, pues sería L menos epsilon. ¿De acuerdo? Y el supremo me garantizaba que si yo me regresaba tantito, aquí en medio deberían haber elementos del supremo. Bueno, elementos del conjunto, perdón. Entonces sea epsilon mayor que L, pero sea epsilon mayor que 0, como L menos epsilon, dígase este puntito, es menor que la L, por definición de supremo. ¿De acuerdo? Si yo me regreso tantito, el hecho de que sea el supremo este numerito significa que aquí va a haber alguien. Por definición de supremo, existe un elemento de este conjunto. Los elementos de este conjunto son precisamente términos de la sucesión. Entonces aquí hay uno de estos. Hay un AN, digamos, esta N mayúscula. Hay uno. ¿Sale? Entonces existe una N tal que L menos epsilon es menor que la L, y este ya sabemos que es menor o igual que nuestro límite. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, aquí vamos a hacer dos cosas. ¿Qué pasará con todos los elementos que son mayores que este AN? Según esta condición, voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo de este lado porque esta parte está la palabra. Como aquí abajito. Por esta condición que tenemos aquí, repito, por esta primera condición, déjenme ponerle un asterisco o algo. A esta la voy a poner aquí. Le voy a poner condición 1. Y a esta de aquí le voy a poner condición 2. ¿De acuerdo? Por la condición 1, si yo tomo un número n que sea mayor o igual que esta n de aquí, como estas partes van creciendo, o sea, si aquí está, déjenme ponerlo, si aquí está la n, todos los demás son más grandes que él, según esta condición. O sea, aquí le sigue la n más 1, luego la n más 2, etc. Entonces, cualquier número que sea más grande que este término, ¿de acuerdo? Cualquier n que sea más grande que este de aquí, pues va a estar superándolo. Eso significa que si n es mayor que n, entonces lo que tendríamos es que el AN es menor o igual que este de aquí. ¿De acuerdo? Ahí estamos ocupando transitividad. ¿Sale? Por otro lado, por 2, déjenme borrar esto. Por 2, sabemos que no importa qué término haya, siempre estará por debajo de la K. Entonces sabemos que
el AN estará por debajo de la K. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tendríamos es lo siguiente. Esta parte ya la voy a borrar. Esto también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos a juntar esto que estamos diciendo aquí junto con esto que estamos diciendo acá. ¿De acuerdo? Por 2, sabemos que esto pasa. Y por lo tanto... Ah, ok, antes de eso. No, aquí no es por 2, perdónenme. Perdón chicos, aquí no pasa por 2. Como L es el supremo de S, por lo tanto, como L es el supremo de S, perdón, como L es el supremo de S, se tiene que a N es menor o igual que la L, ¿de acuerdo? Recuerden que el supremo tenía dos condiciones. Una condición es que si yo me regresaba, siempre había un elemento que se metía aquí en medio. Esa es una condición. La segunda condición significaba que, además de cumplir esta, es que seguía siendo una cota superior. Es decir, que este elemento, no solamente que cada AN siempre es menor o igual que la L, ¿de acuerdo? Esa es la segunda condición que cumplía nuestro supremo. Entonces, vale, ya tenemos dos cosas. Tenemos esto, chicos, tenemos esto de aquí y tenemos esto de acá. ¿Vale? Juntando todo, juntando esta junto con esta y junto con esta, por lo tanto, lo que tendríamos es lo siguiente. Empiezo con esto de aquí, que es lo más pequeño. L menos epsilon. L menos epsilon es menor que la N. Es menor que la N. El AN es menor o igual que cualquiera que le siga. El AN para todas las N mayor o igual que este numerito. ¿De acuerdo? Y esto siempre pasaba para todos los naturales. Aquí no había una condición especial. Entonces esto es menor o igual que la N. ¿De acuerdo, chicos? Y entonces significa, por lo tanto, es decir, lo que estaríamos diciendo es que L menos epsilon es menor que la N, que es este de aquí, que a su vez es menor, bueno, a su vez es menor que L, bueno, esta L es menor que L más epsilon. ¿De acuerdo, muchachos? Es decir, lo que estaríamos diciendo es que L menos epsilon, que es este, me voy a quedar con este de aquí en medio y me voy a quedar con el del final. Esta última, ¿por qué se dio? Ah, porque pues, la L es menor o igual que L más epsilon. Y eso lo voy a ocupar ahorita, van a ver por aquí. Es decir, lo que tendríamos es que esto pasa para todas las N mayores o iguales a este elemento que yo encontré. ¿En dónde está? Aquí. A este elemento que nosotros encontramos, ¿de acuerdo? A ese término que ya cambió. Ok, entonces esto es lo mismo, es decir, sumando o restando, como lo quieran pensar, L aquí, restando L acá y restando L acá, lo que tendríamos es que menos epsilon es menor que N menos L, y esto es menor que la X. ¿De acuerdo? Esta es una identidad que vimos con respecto a las propiedades del valor absoluto, que decía lo siguiente. El valor absoluto de un número A es menor o igual que C, si y solo si, menos C es menor o igual que A, que esto es menor que la C. ¿De acuerdo? Estoy ocupando esta forma, es la misma que la que yo tengo aquí. Tengo un extremo con negativo, tengo un extremo derecho e izquierdo con positivo, y todo lo de en medio, pues lo podemos considerar como esto. ¿De acuerdo? Y entonces nos dice que si yo tengo algo así, da lo mismo que si yo lo escribiera de esta forma. Es decir, lo que estaríamos diciendo con esta parte es que el valor absoluto de la N menos la L va a ser menor que epsilon, siempre y cuando la N supere a esta parte. ¿Sale? Con esto que hicimos aquí, hemos demostrado, por lo tanto, con esto que hicimos aquí, hemos demostrado que el límite es justamente L. ¿De acuerdo? Dimos un tamañito, lo vimos aquí gráficamente,
ocupamos una propiedad del axioma del supremo que me permite decir que si yo me regreso hay alguien ahí, ¿de acuerdo? Después, todos los que le siguen a partir de este pues son más grandes, le siguen a la derecha. El hecho de que el supremo sea una cota superior me dice, ok, los siguientes van a ser más grandes que este, pero como este es una cota, significa que esta L no los va a superar. Los pongo aquí en grande. Aquí está la L. Aquí está el L menos epsilon. Aquí encontramos la N. Todos los demás están a la derecha, ¿no? Porque la sucesión iba creciendo siempre. El hecho de que sea supremo significa que todos estos, aunque vaya creciendo, ninguno de ellos va a superar a este. ¿De acuerdo? Que es justamente esta parte. Aquí está el L menos epsilon, aquí está el L más epsilon. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Ah, pues que todos los elementos que le seguían a este término, cada uno de ellos quedó atrapado dentro de este pequeño intervalito, que es justamente el que va desde L menos epsilon, porque aquí este tamaño fue epsilon, hasta L más epsilon, que es este tamaño que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esta parte está representada en esta desigualdad. Estamos diciendo entonces que tanto la N como los que le siguen se quedan atrapados dentro de este intervalito, que es justamente esta condición. Esta condición la cambiamos a esta, transformándola con una resta, y al final esto lo convertimos a esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, como el tamaño que tomamos aquí fue arbitrario, pues significa que esto sucede y siempre vamos a poder encontrar un término en el cual sucede esto de aquí. En otras palabras, lo que estamos demostrando es que nuestro límite de a n cuando n tiende a infinito es justamente la L. ¿De acuerdo, chicos? Y eso ya concluye nuestra demostración. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado lo más claro posible. Ya saben, y siempre lo voy a decir en todos los videos, si tienen dudas nos pueden escribir, ya sea a Roger o a mí, y les trataremos de responder a la brevedad posible. Espero que hayan avanzado o hayan pensado al menos su tarea. De todos modos, la siguiente semana le vamos a dedicar a hacer un repaso y quizás demostrar algún teoremita que se nos haya quedado ahí pendiente, en caso de que sea necesario, y también seguiremos haciendo videos, pero ya resolviendo ejercicios de la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, con esta parte damos por fin al primer bloque y ya para la próxima semana hacer la evaluación. No se espanten, puede pasar que les vaya muy bien, o sea que seguramente así será, yo confío en ustedes, pero pues bueno, se van a poner seguramente muy nerviosos. A mí me pasó lo mismo en su momento, pero bueno, chicos, esto es parte del proceso y nos va a pasar a todos, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, cuídense mucho, bonito fin de semana y nos vemos en los próximos videos para dudas y comentarios y repasos y etcétera, ¿vale? Entonces aquí le dejo, fin de bloque, bye.